Bienvenidos a Cultura en San Lázaro, un espacio de la Coordinación de Comunicación Social de la Cámara de Diputados. Estos fueron algunos de los eventos culturales más sobresalientes. Que los disfruten. El 20 de julio se celebra a las y los bibliotecarios de nuestro país. Por ello, la doctora María Vázquez, directora de las Bibliotecas Legislativas, presentó en la Biblioteca General del Congreso de la Unión una lectura presencial donde asistentes y trabajadores leyeron de forma colectiva textos acerca de los libros, las bibliotecas y la labor bibliotecaria, tanto de escritores como Gastón Litón, José Ortega y Gasset y Jorge Luis Borges, con lo que dio inicio al festejo hacia las y los colaboradores. En un segundo acto, el llamado Viernes Cultural convocó en la Biblioteca General del Congreso al estudio de danza Samperio, bajo la dirección de Alejandra Samperio León. Mujeres y niñas interpretaron distintos ritmos y coreografías, recordando que es menester de todas las bibliotecas tener un activo compromiso con la cultura, así como todas las expresiones artísticas del ser humano. El Espacio Cultural San Lázaro realizó el primer festival de verano Talento San Lázaro 2024. En el festival se hicieron presentes diversos talentos, entre ellos ballet folclórico mexiquense, estudiantinas con la interpretación de canciones, baile y cantantes solistas, narraciones orales, acompañados de una intérprete de lengua de señas mexicana, además de agrupaciones musicales juveniles y sonideros. La convocatoria fue hecha tanto para los trabajadores de la Cámara de Diputados, así como asistentes e invitados que han acompañado en diversas actividades al espacio cultural. El director Carballo señala la importancia del festival, resaltando que es un lugar de expresión artística abierta al público en general. Wet Paint Jazz Fusion, una banda que ha revolucionado la escena del jazz contemporáneo, fusiona magistralmente el jazz clásico con ritmos modernos y electrónicos. Formada en 2015, esta agrupación ha ganado reconocimiento por su innovador enfoque musical y su habilidad para crear paisajes sonoros únicos. Con influencias que van desde Miles Davis hasta Herbie Hancock, Wet Paint Jazz Fusion no teme experimentar y empujar los límites del género. El grupo, compuesto por 5 talentosos músicos, destaca por sus improvisaciones en vivo y la energía que traen a cada actuación. Sus conciertos son una experiencia multisensorial, donde los espectadores pueden disfrutar de una mezcla de melodías complejas y ritmos pegajosos, acompañados de un espectáculo visual impresionante. Con este concierto, el espacio cultural cierra formalmente actividades después de 3 grandes años de la legislatura 65ª, siendo anfitrión de actividades para todo el público en general dentro del Palacio Legislativo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos con una verdadera mente creativa. Alejandro Ordorica Saavedra, poeta, escritor, legislador, servidor público, procurador social. Don Alejandro, buenas tardes. ¿Cómo te va, Arnulfo? Qué gusto y muchas gracias por esta entrevista. Gracias por recibirnos. Platícanos, ¿cuál es el hábitat natural de Alejandro? Bueno, son 2, diría yo, el servicio público y la creación. El servicio público porque desde niño tuve esa inclinación que iba más allá de un interés por mi casa, ver lo que estaba fuera de mi casa y sobre todo en la adolescencia, que es donde me perfilo más en una sociedad de alumnos, por ejemplo, o representando a mi escuela en ciertos certámenes, en fin, de los que levantaba la mano para apuntarse en esas cuestiones que luego pues se expresan ya en una vocación por el servicio público y por la política en el mejor entendido de la palabra, porque ahora decir político es estar en el último lugar de la encuesta popular. Y luego la creación porque, fíjate, Arnulfo, tuve el privilegio de nacer en un hogar donde había nada más libros y periódicos. Soy hijo
de un periodista orgullosamente, ese es mi origen, y mi madre, era una mujer que estudió letras, pero sobre todo autodidacta. Entonces, en mi casa era ir de los periódicos a los libros y de los libros al periódico desde que tuve memoria. De tal manera que eso me fue llevando también a ese mundo creativo, a esos escenarios existenciales y temáticos. Pues lo mismo en cuentos, novelas, poesía, de todo lo que se hablaba en casa. Te recuerdo muy bien como procurador social, como diputado, como director del gran programa de, ¿cómo se llamaba? Cultura en las Fronteras. Sí, era la Dirección General del Programa Cultural de las Fronteras de la Secretaría de Educación. Exactamente. Sí. Que hiciste un gran trabajo durante casi todo el sexenio del presidente de la Madrid. Así es. Bueno, y aparte, poeta, un ensayista de gran alcance. ¿Cómo le haces, Alejandro? Pues mira, fíjate que yo me quedé con una imagen histórica que me impactó desde que la supe en la adolescencia, el gabinete de Benito Juárez. Benito Juárez era un hombre que se rodeaba de personajes que sabían leer y hablar. Y eso me lleva también a aludir a Juan José Arreola, que decía que la gran misión de la primaria era, y ya con eso cumplía muy bien, si los niños saliendo de sexto sabían hablar bien el español y escribir bien el español. Entonces, yo creo que no concibo la vida sin esta categoría de la expresión, sea oral, sea escrita, mejor si es combinada, que de alguna manera en mi vida personal y pública las he tratado de conjuntar. Pues como legislador tuve que pasar a tribuna y además, como te decía, en mis reminiscencias infantiles, por ejemplo, si la maestra preguntaba ¿quién quiere hablar el día del maestro?, pues alzaba yo la mano, ya desde ahí pasaba y me ponía el micrófono el día de las madres, o escribir un pensamiento también, igualmente me apuntaba en la lista, y ya de grande, pues mi vocación me fue llevando propiamente a lo que yo siento que soy un comunicador nato, que es mi vocación, expresarme, comunicar, decir, y sobre todo para decir y poder hablar hay que leer. Y si me preguntaras, por ejemplo, qué me gusta más, sin duda te diría que leer más que escribir, fascinándome el ejercicio de la literatura, pero sobre todo leer. Y te voy a confesar algo, yo más que escritor y que me asuma como tal, porque incluso me mortifica un poco que a veces me presenten como escritor, yo digo que soy más bien una persona que le gusta mucho escribir, que es diferente a asumirse profesionalmente como escritor, porque mi vida más se orienta al servicio público y en paralelo, como complemento de mi vocación, a escribir y a leer. Y eso me hace preguntarte algo que todavía me da más sorpresa. Tú eres un licenciado en comunicación por la Iberoamericana. Eso me dijeron en la universidad. Eso aparece en los libros. Es un creador de campañas exitosísimas y resulta que eres el director general del mercado más importante de América Latina, la Central de Abastos. Sí. Un poeta director de la Central de Abastos. ¿Cómo le hiciste? Pues mira, voy a ser muy sincero. Cuando me ofrecen a mí integrarme al gobierno de la Ciudad de México, me dicen, Alejandro, hay dos posibilidades, o que estés en el Abasto o que estés como director del metro. Y yo contesté con mucha sinceridad, yo no soy experto ni en el mercado, ni experto en cuestiones de transporte. Pero les dije, siendo diputado me acerqué a la Central de Abasto porque había algunos problemas, me visitaron algunos comerciantes y me adentré un poco a esas problemáticas y ya ni me dejaron terminar. Pues te vas entonces a la Central de Abasto. Y déjame decirte que estando ahí, justamente por esta vocación de
comunicador y por la literatura y por los libros, estando ahí, fíjate que se ganó una gran bodega importantísima, enorme, gigantesca, tras un litigio de muchos años que estableció el gobierno porque ese empresario en ese momento, que no sabíamos quién era, dejó de pagar sus cuotas, sus contribuciones y entró en un litigio. Duró el litigio muchos años y lo ganó la Central de Abasto, el gobierno. Entonces, casi yo llegando me encuentro con la posibilidad de aprovechar ese espacio y pensé, y estando ahí, fíjate que me dio por crear la Bodega del Arte, como la bauticé, que todavía existe. La conocemos. Porque dije, en un mundo donde entran 500,000 seres humanos diario, entre los que compran y los que venden y trabajan, en fin, no tienen ese espacio de cultura, y hice talleres de poesía, talleres de teatro, de danzón, de guitarra, y me dieron un escenario muy parecido en tamaño y en materiales que muy generosamente me donó en ese entonces Bellas Artes, gratuitamente, y entonces teníamos verdaderamente un centro cultural. La Bodega del Arte era un centro cultural que todavía existe, y en un momento dado, nada más comento una de las actividades que sentimentalmente me conmovieron. Como estoy muy inclinado al género del cuento, dije, voy a organizar un concurso de cuento para los carretilleros, para los diablitos, que nadie se imagina que en la Central de Abasto haya casi 20,000 diableros. Dicen, no, debe haber unos 300, no, hay 20,000 casi, o en mi época lo sabía. Y entonces invité a Guillermo Samperio, un gran cuentista, Premio Nacional de Cuento, a que organizara el concurso, y él fuera el presidente del jurado, y fue verdaderamente revelador el talento que hay, que es el talento que hay en todos lados de México, donde le aprietes, sale el talento. Bueno, 2, 3 carretilleros casi analfabetas podían escribir con una imaginación, con una frescura que de veras nos impactó a todos. Qué interesante experiencia. Por ejemplo, ¿no? Y No, qué bien. Muy concretamente esta de la Central que me pides que comente. Oye, pero tú eres un hombre muy inquieto. ¿En qué estás ahora? ¿Qué proyectos tienes? Pues mira, está por publicarse una novela mía, que es la primera que escribo. Soy como del tardío clásico o del cuaternario, poscuaternario, pero es una asignatura que tenía yo pendiente, lo intenté 2 o 3 veces, no lo pude hacer, y ahora en la pandemia tuve ese espacio, pues sí, de preocupación por lo que estaba pasando, pero también con largos tiempos que le quise dar un sentido creativo, y pude escribir esta novela que se llama Camino de Insurgentes, y que es un relato justamente sobre un periodista, aunque no es ni biográfico de mi papá, ni autobiográfico mío, porque yo no soy periodista, pero sí tiene una serie de vivencias y de referencias al mundo periodístico, porque lo viví desde niño. Y de los proyectos nuevos también tengo un nuevo libro de cuentos que me entusiasmaron mucho, que ahora creo que sí está mejor escrito que los otros, y se llama Dioses a la vuelta de la esquina. Bueno, vamos a esperar que se publiquen este año los 2, ojalá. Aparte de los que ya tengo, que son, en realidad son 7 obras, son 3 de poesía, 2 libros de cuentos, 1 obra de teatro y 1 de ensayo, que se refiere a las zonas metropolitanas del país, que son una bomba de tiempo para el Estado mexicano, que no ha sido atendido adecuadamente en la historia reciente, ¿no? Ha sido un placer tenerte en Mentes Creativas. Ya se nos fue el tiempo, ¿verdad? Ya se nos fue el tiempo. Tú, mejor que nadie, sabes que la televisión es así. Pero tenemos cita para ver los siguientes proyectos de Alejandro. Con mucho gusto, y te agradezco mucho. Es un espacio privilegiado. Le agradezco mucho a Mentes Creativas, la televisión de Congreso, nuestros compañeros que están aquí, y al público, desde luego, que espero también se divierta y se entretenga con nuestra plática. Muchas gracias. Hasta la próxima.